financial measured. The food crisis plaguing much of the South and the financial crisis of the North have common roots, namely the shift towards neoliberalism since the 1970s. Estos temas merecen discutirse con gran franqueza, porque creo que estamos en una encrucijada y añado a nuestro entender, este es el tema central hoy de la agenda política en el país. Por aquí debe pasar el grueso de la discusión no solo entre los partidos y en el Congreso, sino con el movimiento social, con la sociedad civil organizada, con los sindicatos, los trabajadores, las juntas barriales, las organizaciones agrarias y demás. Porque la política económica no es solo, insisto, un asunto general de dictados y de técnicas económicas, es ante todo un problema social. Nosotros estamos por microempresas, por organizaciones de maestros en vivienda, organizaciones de salud, por organizaciones de servicios públicos, por la comunidad. Nosotros queremos abrir un debate no solo declarativo, un debate real desde el punto de vista de democracia participativa que permita salidas alternativas desde el punto de vista de lo que es una ejecución de contingencia en el escenario de la crisis. Una ejecución de contingencia si no tiene legitimidad social, si no tiene democracia social, si no tiene mecanismos y palancas reales para que la sociedad de alguna manera potencie en el accionar cotidiano posibilidades y salidas, no es viable, es decir, se queda en el fracaso. Y en el marco de esa franqueza quiero empezar a discutir cómo se va a decir que el Fondo Monetario Internacional no tiene la culpa en lo interno y en lo externo de la desregulación financiera que está generando la mayor desvalorización de activos de capital ficticio que haya habido en la historia del capitalismo.
Por eso yo comparto la tesis de quienes están diciendo que esta crisis es más grave que la de 1930. No solo es tan grave, es más grave que la de 1930. En 6 meses nosotros hemos visto, tengo los datos, los puedo presentar en cualquier momento la discusión. En 6 meses hemos visto, de septiembre del 2008 para acá, hemos visto una depreciación de activos de aproximadamente 1.5 billones de dólares de la intermediación financiera internacional. Estoy hablando no solo de Wall Street, estoy hablando en general de la intermediación financiera promedio internacional. Nunca, insisto, en la historia del capitalismo se había visto un proceso tan rápido y tan profundo en volumen desde el punto de vista de desvalorización de activos como el que está presenciando el mundo hoy, insisto, desde el punto de vista del derrumbe de capital ficticio. Y entonces las políticas neoliberales no tuvieron responsabilidad, y la desregulación financiera no fue la que produjo esta masa enorme de capital ficticio que hoy gira en cantidades de papeles sin respaldo por el mundo en un volumen igual a todo el PIB mundial. ¿Acaso esa desregulación no tuvo responsabilidad? ¿Acaso ese Fondo Monetario Internacional, que aquí se pondera como el que tiene que ser el juez natural de nuestro proceso económico, no es el artífice de una bancarrota económica internacional como no se haya conocido en la historia de la humanidad? Quiero insistir en este tema, porque este tema no es solo un asunto de datos económicos y de estadística, este tema es más profundo, este tema atañe aquí donde estamos discutiendo. Este tema atañe a la política que se define, este tema atañe a la responsabilidad política de los partidos y de los voceros de la sociedad. Este es un tema fundamental de cara a la crisis general. Pero además, ya estamos transitando de una crisis del capital ficticio a la economía real. Simplemente quiero colocar el emblema de ello, es la crisis de la Chrysler y de la crisis de la General Motors. El emblema del capital americano, lo que construyó el capital americano, lo que hizo el taylorismo y fordismo inicial del capital americano desde el punto de vista industrial de los años 20, 30 del siglo XX en la bancarrota absoluta. Eso es emblemático desde el punto de vista de que ya hemos transitado de la crisis de capital ficticio a la crisis en la economía real, en la producción industrial a nivel transnacional. Pero que como si no fuera suficiente ese dato, resulta que hoy las instituciones financieras internacionales, incluyendo el Fondo Monetario Internacional, están aceptando que vamos a tener 50 millones más, o sea, nuevos, 50 millones nuevos de desempleados al terminar el 2009. Inusitado también en la historia del capital. Y entonces uno se pregunta, así como hoy las operaciones de salvamento que se volvieron Estado, los mismos neoliberales que decían que el Estado no debía intervenir para nada en sus negocios, salieron después del colapso financiero a asumir que por deuda pública pagada, es decir, que se convirtiera la deuda privada en deuda pública pagada por los impuestos de los contribuyentes, y otra bancarrota desde el punto de vista político ideológico. No solo la bancarrota de la desregulación financiera, la bancarrota de la idea de que el mercado era paradigmático, autónomo, que no se podía tocar, que era el eje de la variable fundamental económica y que el Estado no tenía por qué incidir ni ingerir en ninguna de sus decisiones. Pues resulta que hoy los mismos voceros, la misma tecnocracia del Fondo Monetario Internacional y la colombiana, que nos hacían discursos de todo tipo, haciendo apología a ese tipo de mercantilización absoluta de la economía y de la vida, hoy salen a decir el Estado tiene que asumir ese déficit. El Estado tiene que convertir esa crisis privada y esa desvalorización de activos, tanto en finanzas como en lo privado, lo tiene que convertir en deuda pública, anunciando un problema adicional en la agudización de esta crisis. Bien, dejo los elementos generales planteados de esa manera. Hay un fracaso de la desregulación financiera, hay un fracaso de la mercantilización de la economía, hay un fracaso del desconocimiento de la intervención estatal, hay un fracaso de todo el discurso neoliberal. Cuando usted quiero simplemente por tiempo, simplemente utilizar esta reflexión.
cuando usted tiene que la mayoría del capital de Wall Street hoy es estatal, cuando usted tiene una discusión como la que plantea Rubini, hoy bastante ponderado en los círculos de interpretación económica, quien fuera asesor de Clinton en su momento, cuando usted tiene, como dice Rubini, o como dice el propio Krugman, premio Nobel de Economía, la casi imperiosa necesidad de estatizar Wall Street como mecanismo para salvar la crisis financiera internacional. Cuando usted tiene prácticamente estatizado Wall Street, ¿dónde quedó el neoliberalismo? ¿Cómo nos pueden seguir diciendo a nosotros en Colombia que hay que seguir con la ortodoxia del Fondo Monetario Internacional y de la tecnocracia de mercado con semejante bancarrota ideológica? A nuestro entender, el Vaticano ideológico del neoliberalismo está en crisis y a lo que tenemos que asistir es a construir un discurso económico para manejo de la crisis totalmente diferente al que el neoliberalismo construyó en el último periodo. Por eso, desde ese punto de vista, lo que vamos a presentar aquí como propuestas es iconoclasta, es irreverente, es hereje desde el punto de vista de lo que ha sido la tradición neoliberal. Termino esta parte de introducción para seguir en la parte de la discusión sobre la economía colombiana.